Tenemos acá una diputada del Congreso de la República. Y qué lindo privilegio contar con una expresión joven también en el Congreso Nacional de nuestra generación. Y me refiero a la diputada Carolyn Mercedes, con quien conversaremos en el día de hoy en el Rumbo de la Mañana. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias, gracias a ti por recibirnos, gracias al Rumbo de la Mañana por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Nos comentaba fuera del aire que es una experiencia novel para usted, ¿verdad? Un año ya en el Congreso aproximadamente, y me gustaría iniciar esta conversación así, de forma gentil, para que la temperatura siga bajando y tome un curso, ¿verdad?, más bonito, para que nos comentes cómo ha sido su experiencia. Y se lo pregunto también como comunicador. Muchos tenemos, bueno, todos los que estamos en este panel tenemos varios años ya de ejercicio en la comunicación social. Algunos, como José, han tenido la experiencia de estar en el Senado de la República Dominicana, ¿verdad?, del Congreso, la Casa de la Democracia, pero en el caso mío, solo me he quedado hasta el momento en esta labor de opinar, de buscar soluciones, de proponer alternativas. Pero a usted le toca ya, en este año le ha tocado estar ahí, donde se toman las decisiones trascendentales. Y nos gustaría que nos hablara de esa diferencia, de esa Carolyn que también opinaba, que exigía, y ahora le toca estar donde se toman decisiones. ¿Cómo ha sido este año en el Congreso Nacional? Mira, te voy a hablar primero de que yo soy diputada, pero antes de ser diputada soy abogada de profesión. Bien. Y trabajé, bueno, estoy en una firma de abogados allá en mi provincia de La Vega, de donde soy, y trabajé en esa firma de abogados unos 14 años. Entonces, antes de llegar al Congreso Nacional ya teníamos conocimiento de condiciones básicas de qué se iba a hacer al Congreso Nacional. Por lo menos el tema de legislar y cuestiones que son necesarias para la República Dominicana, y hacía entender los temas constitucionales, los temas de las altas cortes, cuando un proyecto es inconstitucional, cuando se le solicita al Congreso una ley o una modificación. Entonces, para mí, que vengo de la formación jurídica, no fue tan difícil incorporarme a lo que fueron los trabajos legislativos, de comisión y de la honorabilidad que se tiene en el hemiciclo. Yo entiendo que es una etapa nueva, ya ahora como diputado, como representante ante el Congreso Nacional de los electores y de la ciudadanía de la provincia de La Vega, pero en sentido general ha sido muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque ahí está la Casa de la Democracia, están representados todos los intereses políticos de la nación. Carolyn, eres diputada de La Vega, como bien dices, del Partido Revolucionario Moderno, y tengo entendido que estás trabajando entre otras, en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Derechos Humanos, de Desarrollo. No, estoy trabajando en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Juventud, en la Comisión bicameral que conoce del Código Penal. Vamos a llegar ahí. Y también en la Comisión Medio Ambiente. Esas son las comisiones básicamente más importantes. Excelente. Entonces me gustaría preguntarte sobre los principales proyectos de ley que se están debatiendo en esas comisiones, y sobre todo, hubo un proyecto de ley en el que se trabajó mucho en la comisión, que creía que era de derechos humanos, por eso la confusión, que es el proyecto sobre el referéndum. Tomando en cuenta que la Constitución de 2010 creó por primera vez esa figura del referéndum que nunca se ha utilizado en el país, que han habido muchas expectativas en torno a la posibilidad que se utilice, pero hace falta la ley que los regule. Y tengo entendido que te ha tocado trabajar en esa discusión. Nos gustaría saber en qué está ese proyecto. Gracias, Virginia. Mira, el 3 de junio nosotros depositamos ese proyecto, el cual era un proyecto que venía desde legislaturas pasadas, incluso desde el cuatrienio pasado, que se había trabajado en esa comisión que tú bien te refieres de desarrollo humano, pero que ya luego del depósito nuestro, nosotros acogimos ese proyecto que avanzó bastante en esa comisión que presidió José Horacio Rodríguez, y que lamentablemente fue aprobado en primera lectura, luego en segunda lectura no se colocó en agenda,
perimió y nosotros lo asumimos. Bien, como tú dices, es una deuda pendiente desde el constituyente del año 2010 y nosotros fue depositado el 3 de junio, ya pasó por el hemiciclo y está en estudio de la Comisión de Junta Central Electoral. Wow. Nos comentabas que estás en la comisión que estudia, la comisión bicameral que estudia el Código Penal. Al día de hoy, la prensa recoge la información de que el tan controvertido punto de las causales será dejado, ese y los puntos más controversiales, hay otros también, que serán dejados para más adelante. Vamos a decirlo en buen dominicano, lo van a dejar de último, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo, yo poniéndome en la cabeza de los congresistas de esta comisión, en los puntos en donde hay más fácil consenso, en donde el asunto se puede trabajar más rápido y donde hay problemitas que son históricos, ha pasado también ya en otras ocasiones con otros miembros del Congreso Nacional, en esos puntos controversiales vamos a tratarlos al final. Me gustaría, mi pregunta va en dos vertientes, diputada. Primero, ¿cuál es su posición en torno a las causales, si está a favor o está en contra? Y segundo, ¿cuál cree usted pudiera ser la solución a este tranque histórico que inclusive ha llevado a que un presidente de la República vete el Código Penal? Bien, mira, nosotros como miembros de esa comisión bicameral, nos pusimos de acuerdo, Okay. Todos, y lo que decidimos que nosotros estamos estudiando el código artículo por artículo, porque son 6 iniciativas que fueron depositadas. Sí se había llegado a un consenso en el cuatrenio pasado, pero el Congreso Nacional y el Senado de la República, la Cámara y el Senado, han sido reestructurados en la mayoría de sus diputados y senadores. Entonces, muchos de nosotros no conocíamos esas iniciativas. Y lo que estamos haciendo es estudiándola todos y decidiendo cuál es la artículo por artículo el que más le conviene. Entonces, ese análisis reflexivo ha hecho que donde no hay puntos de acuerdos entre las partes, entre todos los diputados y senadores, entonces vayamos difiriendo. Dejarlo sobre la mesa para trabajarlo más adelante. Eso ha llevado a que nosotros avancemos bastante, incluso en jornadas muy prolongadas de trabajo, donde entramos a las 10 de la mañana, salimos 7, 8 de la noche del Congreso. Ahora bien, en base a la pregunta misma, nosotros, eso ha sido el procedimiento para nosotros avanzar. Y ya vamos por robo agravado, estamos en esos artículos, ahí quedamos. Y en el día de hoy estamos retomando nuevamente eso. Con el tema de las causales, nosotros somos de opinión que ya la Constitución del 2010 se estableció a eso, desde la concepción hasta la muerte, el tema de la vida. Bien. Entonces, el Código Penal, hoy por hoy, la solución sería que nosotros eso lo conozcamos en una ley especial. Esa es mi humilde opinión, no la opinión de la comisión, sí, porque la comisión aún no ha trabajado ese tema. Ahora bien, yo también soy de opinión, usted me lo pedía, qué es lo que yo considero. Bueno, nosotros lo que consideramos es que yo soy pro vida, y basado en eso no estoy a favor de las 3 causales. Sí, diputada, el tema de las candidaturas independientes está caliente en el panorama político dominicano. Y queríamos recabar su opinión sobre lo que está pasando ahora mismo en el Congreso, las vistas públicas que se han convocado. ¿Cómo ve usted este caso? ¿Qué usted entiende que debe de hacerse para que el tema de las candidaturas independientes quede despejado de todo tipo de cuestionamiento? La decisión del Tribunal Constitucional, que dicen que se extralimitó. ¿Qué piensa usted? Mira, primero te voy a decir desde mi opinión, que leí la sentencia del Tribunal Constitucional, entiendo que sí,
que viendo cuál es el objetivo del Tribunal Constitucional, que es un órgano político que debe decir si es constitucional o no, y se refirió un poco más y hasta hizo el papel de legislador. Ahora bien, ya eso está en el Congreso Nacional y se está conociendo en la Comisión de Junta Central Electoral. Y ahí nosotros, no soy parte, no soy miembro de la comisión, pero sí he asistido a algunos estudios que se han hecho y algunas reuniones, y sí te puedo decir que sí va a haber una solución al respecto. Ahora bien, desde mi punto de vista particular, que yo pertenecí a un partido y pertenezco a un partido político, yo entiendo que nadie puede aspirar solo a una candidatura, porque tú vas con un proyecto y para ir con un proyecto tú no puedes tener una aspiración sola y además tú necesitas de un equipo que te acompañe. Tú necesitas de tener ministros que te acompañen, tener directores y así funcionarios en las diversas demarcaciones. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos muchos retos por cumplir desde el Congreso Nacional para que esto sea posible. Otra de las temas que se ha estado debatiendo en la Comisión de Trabajo es la protección del trabajo doméstico, que en algún momento este gobierno hizo un intento de regularlo vía resolución y luego el Constitucional dijo que no, que eso tiene que estar vía legal, y hay un proyecto de ley en ese sentido. ¿Ese es de los proyectos también que te ha tocado trabajar y en qué situación está? En la Comisión de Trabajo, nosotros lo hemos estudiado, hay 2 proyectos y nosotros hemos estado abocándonos al respecto, estudiando el mismo. Hay un proyecto también de José Horacio y realmente es bastante importante el tema del trabajo doméstico. Nosotros hemos estado trabajándolo en la comisión y estamos en el estudio y en el análisis reflexivo del mismo. Pero, diputada, quizá, que uno de los temas que a veces afecta la labor del Congreso, la Cámara de Diputados a veces va por un lado y el Senado por otro. El Senado está apoderado de un proyecto de modificación, reforma del Código de Trabajo. ¿No sería interesante ver esto en el marco de esa revisión general, ¿verdad?, de la legislación laboral dominicana? Eso es así, José. Y en este caso, el Poder Ejecutivo depositó del Código de Trabajo por el Senado de la República. E incluso el amigo Cholitín es quien está presidiendo esa comisión. Nosotros primero se deberá de conocer y de estudiar en el Senado y luego llegará a la Cámara de Diputados. Así es. Pero igual lo que hayan avanzado en cuanto a la regulación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos en una ley se podría eventualmente incorporar o hacerlo compatible con lo que se haya discutido en el Código Laboral. No sé si el proyecto de código contempla la regulación, porque el problema es que ahora mismo las personas que trabajan en el trabajo doméstico no tienen los derechos fundamentales que tienen todos los otros trabajadores, y eso de una manera u otra hay que subsanarlo. Exactamente. Pero sí, es posible, porque como todavía no es una ley, sino que es un proyecto que se está estudiando, muy bien podríamos llevar todos los argumentos al Código de Trabajo y discutirlo desde ahí, incluyendo lo del tema de la licencia por paternidad. Otro tema, diputada, que se ha comentado bastante sobre la posible modificación del Código Penal. Digo posible por lo que la historia nos ha enseñado, ¿no? Sí. Espero que se haga realidad pronto. Es el asunto del cúmulo de penas. No sé si ya trabajaron esa parte. Se ha hablado de un cúmulo de penas hasta 40 años máximo, hasta 60 años máximo. ¿Cuál sería su posición en ese sentido? Y hasta ahora, ¿qué se ha avanzado en este tema en particular? Mira, ese artículo se dejó sobre la mesa porque algunos diputados y senadores entienden que debemos de sobrepasar el cúmulo de los 60 años. Ahora bien, esas son las iniciativas que tenemos, son todas de 60 años. Okay. Yo soy de opinión personal que los 60 años como cúmulo de la pena está más que suficiente. ¿Y por qué? Porque
hay que conocer la realidad del sistema penitenciario de la República Dominicana, las condiciones en las que se encuentran en la República Dominicana y lo que nos cuesta a nosotros, cada uno de los ciudadanos, una persona presa o detenida. Entonces, bajo esas circunstancias y los principios de humanización y los principios y los de que la los pena, límites constitucionales. exactamente. Diputada, ¿Y cuál es el objetivo de la pena? Es cumplirlo. No, Pero y ¿y para rehabilitar. qué? Para rehabilitarlo, exactamente. Ahí era que iba a llegar. ¿Para qué? La Para Constitución rehabilitarlo. prohíbe Entonces, la pena de por vida. Es decir, si nosotros pasamos Pero 60 de los años, 60 años. Son 60 años, es y casi más una. en la Pero es lo que casa. estoy Una diciendo. eso De prácticamente hecho, 60 está años se ha discutido que es mucho el planteamiento que se hace. Imagínate, hay senadores y diputados que lo quieren llevar más allá, por lo cual, evidentemente, si lo hacen, eso pudiese ser objeto de una revisión constitucional. Yo creo que yo estaría de acuerdo con lo de los 60 años, y lo he dicho en este espacio, porque hay crímenes como el de Chamán Chacra que laceran hasta la fibra más íntima de la sensibilidad de cualquier ser humano, que uno llega a entender que una persona que hace lo que ese señor hizo, óyeme, 60 años ante Dios y ante los hombres hasta poco es. Si tú- Entonces, para casos excepcionales, 60 años en cúmulo de penas, yo creo que eso no iría contra la Constitución de la República, ¿no? 60 años máximo en cúmulo de penas. Sí, pudiera ir. Bueno, No, no, lo que claro, yo entiendo desde- que eso, no. los 60 años en el cúmulo de la pena sería lo máximo. Ok, eso Lo pi- máximo. eso pienso. Esa es mi Lo opinión. que pasa es que se ha discutido el tema de que 60 años equivaldría casi a una pena de por vida. Sí, en realidad. Sí. Sí. Porque si tú cometes ese crimen a los 20 o a los 18, o sea, estaríamos hablando de que saldría a los 80 años. Que hasta contraproducente, porque a esa edad, ¿cómo tú vas a salir a No, y además, sobrevivir fuera? también como dice la diputada, el fin, ¿cuál es el fin de la pena? La rehabilitación. No, claro, pero yo Claro, creo- todo es un tema teórico Yo creo y que filosófico. se ¿no? llegaría ahí, José. Pero que está constitucionalizado. Se llegaría ahí Y en somos casos además excepcionales. Fíjate que yo te suscriptores mencioné. de acuerdos internacionales Claro. en materia de derechos humanos. Pero fíjate que yo Sí. te cito un caso puntual que es un caso excepcional. O sea, es algo que no claro. pasa cada rato. En un Claro. caso excepcional, un cúmulo de penas de 60 años máximo, si no va contra la Constitución, yo creo que sería correcto. Y diputada, ¿cuáles otros temas se han ido quedando? Porque precisamente son conflictivos. Me imagino que ahí entra la prescripción de la persecución de la corrupción, por ejemplo. o- Bueno, todavía no hemos llegado ahí. Estamos Ok. trabajando el tema de robo agravado, la persona que te compra a sabiendas un objeto robado, pero no hemos llegado todavía a esa parte. Sí, en tema de agresión sexual y violación, lo dejamos sobre la mesa. Ok. Pero en definitiva vamos a seguir avanzando y a diferencia de lo que ustedes dicen, en esta legislatura y en este cuatrenio tendremos un código penal. Quiera Dios que sí. Quiera Dios que así sea. Diputada, me llama la atención cuando usted dice que no han llegado todavía al conocimiento de esos casos. Yo sé que hay congresistas nuevos que han llegado por primera vez al Congreso, que tienen que empaparse y embuirse. Ahora, son 25 años, si mal no recuerdo, que tiene el Código Penal, el proyecto de Código Penal, dando tumbos en el Congreso Nacional. O sea, y en términos de opinión pública, yo creo que la ciudadanía conoce tanto o más, quizá, vamos a dejar en tanto como ustedes, los legisladores, sobre los temas fundamentales del Código Penal. Yo sé que hay que cumplir con la formalidad de ir aspecto por aspecto, pero a veces me preocupa cuando esto se esgrime como argumento para de alguna forma explicar el por qué todavía no se ha aprobado. No sé si me explico. O sea, yo tengo todo el deseo de que por fin tengamos un código penal y que no se argumente quizá como elemento el hecho de que, bueno, hay que conocerlo de pe a pa, saber, porque no quisiera que llegue el mes de julio, que esta legislatura perima y que le digan a la República Dominicana que no habemos código penal. No va a pasar. Ahora bien, los procedimientos son para cumplirlos y las técnicas legislativas deben de ser cumplidas. Entonces, no es un argumento el que nosotros estamos utilizando que no lo conocemos. No es un argumento. El argumento nuestro es que hay 6 iniciativas. Muchas de ellas coinciden, pero hay otras que no. Entonces, nosotros que como legisladores responsables debemos valorarlas, todas y cada una de las iniciativas. Sí hay un proyecto base
que es al que usted se refiere, que es el que casi toda la ciudadanía conoce. Entonces, nosotros también estamos utilizando ese proyecto base que en la mayoría de los casos hay consenso. Pero ahí también nosotros hemos encontrado como legisladores responsables y que estamos haciendo un trabajo responsable para el Código Penal, algunos errores que también lo hemos podido ir solucionando en el camino. Entonces, por eso es que nosotros nos referimos a que tenemos que hacer y cumplir la técnica legislativa. Bueno, finalmente, por mi parte, diputada, en el orden ya más político-electoral, en el PRM hay asuntos interesantes. ¿Cuál es el suyo? ¿O la suya? Me ahorró un minuto de pregunta. Uno maneja el asunto, le busca la vuelta, ¿verdad? Que la diputada se sienta cómoda. Pero para ahí es que voy realmente, diputada. Se hablan de muchísimos presidenciables, creo que van por 12 la lista, ¿no? No. Creo por 9. 9 e increciendo, como dirían en música. Sí. En el caso suyo, diputada, ¿cuál es su favorito? ¿Está activa? Yo escucho que fulano tiene tantos diputados, que sutano o sutana tiene tantos diputados. En su caso, usted... Ey. No, relajando. O está descollando, como usted diría un está amigo mío. descollando o ya tiene su candidato. O todavía, candidato, o todavía, candidata. porque, ¿verdad? O está en Mira. reflexión. No estamos en reflexión. Ay, Ey. Arrancó bien. El tiempo de reflexión pasó. Y yo primero, lo primero que yo soy es del presidente Luis Abinader. Y yo arranco de ahí, en que lo primero que nosotros debemos de hacer es trabajar para que Luis Abinader culmine bien en este proceso. La verdad es que hay unos precandidatos y precandidatas, todos y todas muy buenos. Nosotros entendemos que tienen merecidísimas condiciones para continuar el legado del presidente Luis Abinader, el cual ha sido exitoso en la lucha contra la corrupción, un gobierno transparente y en el cambio de las políticas públicas. Ahora bien, en el caso mío particular, yo estoy con una mujer. Y con una mujer que representa liderazgo, que representa gerencia, que representa lo mejor del PRM, una mujer que ha estado siempre, que cree en el partido, a la cual yo, además de compañera, puedo llamar amiga, y esa es Carolina Mejía. Hablo claro. Muy bien. Como decía el oyente Bien. ayer, más claro no canta un gallo. Ni el agua de Y ese real, maestro. y tenía un gallo. Más claro de ahí. Ni el gallo, tenía un gallo en su casa, ¿verdad? Kikiriki. Pero lo dijo claro, está con Carolina. Ay, y eso, dentro de los números que ustedes manejan, diputada, ¿cómo está Carolina? Yo he visto algunos números, la veo en algunos muy bien, en otros no tanto, pero ustedes manejan lo que se llaman encuestas de trabajo. Yo sé que no se puede decir exactamente, pero una orejita, diputada, ¿cómo va la cosa? Y allá en La Vega, ¿cómo está el proyecto? Carolina estructuralmente es la candidata de los PRMistas y las PRMistas. Y Carolina será la próxima presidenta de la República y por tanto, luego de muchos años de haber tenido vicepresidentas, vamos a tener una presidenta mujer. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias a Ahí la estuvimos diputada de acuerdo. Carolina Mercedes. No, habló claro en todos los Otro tema temas. quién, pero que sea una mujer pronto. Sí, y la verdad, un placer haber conversado con usted. Gracias nueva vez por haber estado con nosotros acá en El Rumbo de la Mañana. Gracias a ustedes. Cálice. El rumbo de la mañana.